Señor presidente, señorías, señor presidente del Gobierno, usted ha comenzado su intervención hablando de construir Europa con convicción. Y creo que efectivamente ese es el reto que tenemos todos, ¿no? Construir Europa con convicción. El problema es que sus palabras no se ven seguidas por los hechos, ¿no? Ni se ven seguidas ni se ven precedidas por los hechos. Y como muestra un botón, usted ha comenzado su intervención hablando eso de la convicción de construir Europa, pero ha comenzado hablando del comisario español, cuando todos sabemos, y usted debería saberlo y estoy seguro que lo sabe también, que los comisarios son europeos, que no representan ni deben representar a sus Estados ni deben defender los intereses nacionales. Y creo que eso es una muestra perfecta de esto que le digo, es decir, que usted en toda su intervención ha estado dando consejos, ha estado presumiendo casi ante Europa de una realidad que es una realidad muy bipolar, pero que se le podía aplicar ese refrán castellano que dice consejos vendo y para mí no tengo. Porque mire usted, hablaba también y en relación también con este comisario europeo, ¿no?, sobre la política energética, que es uno de los elementos que han sido fundamentales en esta reunión del Consejo Europeo. Pero mire usted, lo primero que habría que decirles al conjunto de la Unión Europea y a ese comisario es que no siga la estela española en materia de energía, porque la política energética de su Gobierno es un fracaso si la medimos con los objetivos de la política europea que usted ha señalado aquí y que son perfectamente admisibles, porque se está hablando de eficacia energética, de diversificación, de buscar fuentes alternativas, cuando ustedes, en su política diaria, la política que está llevando su Gobierno, pues se ha cargado, por ejemplo, todo el mundo de las renovables, que es uno de los objetivos fundamentales de la Unión Europea. Y usted, a lo largo de estos 3 años, les ha hecho la vida imposible, ¿no? Cuando uno de los elementos fundamentales de competitividad de la economía del Estado español es precisamente los costes energéticos. Es decir, que es lo que nos sitúa y sitúa a las empresas, y especialmente a las empresas de mi país, de Euskal Herria, que son especialmente utilizadoras, consumidoras de energía, nos sitúa en una situación difícil de competitividad con el resto de la Unión Europea. Y precisamente ahí la política de su Gobierno pues no ha hecho nada por darle la vuelta a esa situación. Es más, lo que ha estado fomentando es esa especie de oligopolio también que existe en el mercado energético, que cada vez da más la espalda a las necesidades de la ciudadanía del Estado español, que está más pendiente ese oligopolio energético de sus propios beneficios que de la función social que debían cumplir también con sus empresas, ¿no? Podemos pasar al ámbito de la economía y de la creación de empleo, y su optimista discurso pues se ve nublado por la realidad de la oscura nube de la desigualdad, que es una oscura nube que marca un leve crecimiento, pero ese leve crecimiento económico no es disfrutado por la mayoría de la ciudadanía. Es más, es disfrutado por unos pocos, ¿no? Y los datos son muy significativos, ¿no? Los hemos citado desde esta tribuna a los portavoces de la mayoría en varias ocasiones, ¿no? Pero hay que señalar, por ejemplo, que es el tercer país, el tercer Estado rico con más niños pobres ahora mismo en la Unión Europea, el Estado español, ¿no? Podemos hablar de que en el último año, desde mediados del 2013 a la primera mitad del 2014, el número de millonarios, ¿no?, de personas que tienen un patrimonio de al menos $1 millón, ha crecido en el Estado español el doble de rápido que en el resto de la Unión Europea, ¿no? Es decir, ha pasado de un incremento del 24%, ¿no? Es decir, que es un elemento también que marca la línea de la desigualdad creciente que hay en el Estado español, ¿no? Y todos esos ejemplos, y podríamos citar también los ejemplos del informe FOESA también, ¿no?, que creo que son muy significativos, o del propio informe del Eurostat, ¿no?, en el que sitúa la tasa de población del Estado español está en el 28,2%, ¿no?, la tasa de pobreza infantil el 19,4% y el riesgo de pobreza de los menores de 18 años alcanza el 29,9%, ¿no? Y esa desigualdad, mire usted, va en contra de la cohesión, ¿no?, de la cohesión social y de la cohesión europea también. Podemos hablar también del test de estrés, ¿no?, que usted lo ha puesto como un gran éxito, ¿no? Pues mire usted, ese
éxito del test de estrés del sistema financiero ha sido a cuenta del estrés real de las personas paradas, de los pensionistas, de las personas que están en el régimen de autónomos, de las pymes y de la economía social que no han podido disfrutar de esa cuestión, ¿no? Por no hablar de otros ámbitos, ¿no? Pero voy a pasar ya finalmente al ámbito de lo que es la construcción europea. Mire usted, Europa se construye con convicción, efectivamente, ¿no? Pero ahora mismo no se está construyendo con convicción. Y usted precisamente no es un ejemplo de eso. Hace poco decía el excomisario, bueno, todavía comisario Almunia, que la crisis no era la Unión Europea, era de los Estados-nación. Y ese es el problema, ese es el problema. Mire ustedes, le he dicho muchas veces desde esta tribuna que tienen que abordar una cuestión pendiente en Europa, que es la ampliación interna, que es lo que va a dar cohesión y solidez a Europa, es lo que va a fortalecer Europa, no el fortalecimiento de esa Europa de las fronteras. Hay que romper con la Europa de las fronteras, de los Estados que solo miran hacia adentro de sus fronteras, a sus propios intereses. No se puede hablar de construir Europa con convicción cuando, como usted, quiere expulsar de Europa pues a escoceses, a catalanes, a flamencos, a vascos, simplemente porque queremos estar en Europa de otra forma, porque queremos fortalecer Europa, porque queremos dar cohesión a Europa. Europa no se construye expulsando a los europeos, como usted propone día tras día en su discurso. Mire usted, una Europa que nosotros propugnamos es la Europa de las personas, de los ciudadanos y ciudadanas, una Europa respetuosa con la voluntad de sus ciudadanos y ciudadanas, no prohibiendo referéndums como el catalán o el de Canarias. Hay que ser respetuoso de esa voluntad. Desde Euskal Herria nosotros reivindicamos precisamente la soberanía, nuestro derecho a decidir, nuestro derecho a construir Europa de otra forma, una Europa social, una Europa respetuosa con la voluntad de su ciudadanía, respetuosa con sus identidades nacionales, con sus identidades culturales y con su diversidad cultural y nacional, que es su riqueza y es lo que le da su fortaleza. No queremos esa Europa de fronteras que ustedes quieren impulsar y que están impulsando. Mire usted, y con esto acabo, señor presidente, ¿no? Nosotros queremos construir esa Europa social, esa Europa unida. Y le diría lo que dijo Manuel Irujo cuando volvió del exilio al bajar del avión ante la pregunta de un periodista, ¿no? Que le dijo, bueno, ¿ustedes quieren poner fronteras? Y Manuel Irujo dijo con total claridad, nosotros no queremos poner barreras en el Ebro, queremos quitar las barreras, las fronteras del Bidasoa, que son las que nos dividen a Euskal Herria como pueblo, que son las que nos dividen a todos los vascos europeos, que estamos divididos por una frontera artificial. Por eso queremos construir una Europa diferente, una Europa respetuosa con sus personas, con los derechos sociales, con sus identidades, y es la Europa de la cohesión social, es la Europa fuerte que necesitamos.